esta mañana es Isaías 40, versículo 28. Oremos, Padre, abre nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu a tu palabra. Te lo pedimos por favor, Señor, porque no hay forma de que seamos cambiados y transformados a la imagen de tu Hijo, excepto tu Santo Espíritu utilice tu palabra y ésta penetre profundo en nuestro corazón y nuestra mente y nuestra voluntad. Por lo tanto, rogamos, Señor, que aún a pesar de nosotros, que aún a pesar de cualquiera que esté presente, tu palabra penetre y el nombre de Cristo sea glorificado y magnificado en nuestras vidas. Te lo pedimos, por favor. Amén. ¿No has sabido, versículo 28, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová, ellos tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué te espera en el año 2019? Hay muchas personas que no han pensado para nada en el año 2019. Hay otros que son sumamente organizados y planificados y probablemente ya entienden que tienen todo el año planificado. Nosotros estamos llegando al final, o ya llegamos al final del año 2018. Muchos están cansados, agotados. Algunos quizás se sienten hasta derrotados. El año 2018 habrá sido bastante difícil. Estos son tiempos realmente súper demandantes, ¿no es así? Lo es, sin tregua. Son tiempos que no nos dan tregua. Son tiempos que no tienen piedad de nadie. O te ajustas o te aplastan. Esa es la verdad. O te integras a la lucha frenética de crear más fortuna o eres desechado. Los que tienen 40 años de edad creen que son jóvenes, pero el mundo ya los ha desechado. Es así, lamentablemente. La vida de la gente solo tiene valor si sirve para producir mayor riqueza. Eso significa que el mundo le da muy poco valor a la vida. En estas sociedades disque modernas, el éxito es definido por la cantidad de posesiones materiales que tú tienes, pero no mencionamos que gran parte de todo eso que supuestamente poseemos realmente es poseído por unos cuantos individuos que son dueños de los bancos. Nosotros decimos que es nuestra casa y nuestro carro, pero la realidad es que la mitad de eso es del banco. Nosotros decimos que es nuestro. Es una carrera desenfrenada en la que la sociedad está inmersa. Por donde unos ya pasamos y ahora vemos la siguiente generación cruzando por ella, y las relaciones personales y la vida cristiana van teniendo cada vez mayores desafíos. La verdad es que las luchas son muchas,
el cansancio se acumula, el corazón se desanima, el alma pierde esperanza. Sin embargo, nuestra vida, tu vida, mi vida, no debe descansar sobre las circunstancias por las que estamos cruzando. No debe descansar sobre las circunstancias como nosotros las estamos viendo ahora mismo, sino en la persona de Dios y por ende en sus promesas. Muchos estamos agotados justo porque nuestros ojos no están puestos en el eterno. Perdemos el enfoque, pero nosotros quisiéramos esta mañana enfatizar que en el Señor podemos conseguir nuevas fuerzas para el año 2019. Porque hasta que Cristo venga, no se ha acabado. Todavía el Señor nos tendrá aquí. Y el Señor dice que tiene una corona especial guardada para aquellos que aman su venida. Por lo tanto, amados hermanos, les animo a amar la venida de Cristo. Eso significa amarlo a Él, desearlo a Él. Pero mientras Él se tarda, mientras Él no viene, Él nos quiere sirviéndole. Tenemos aquí Isaías. Isaías inició su ministerio en el mismo año que la nación del norte, Israel, las 11 tribus del norte, se unió a Siria, a la nación siria, para atacar al reino del sur, o sea, a Judá. Entonces los hermanos, ¿verdad? Una misma nación que por causa del pecado de Salomón se dividió en el reino del norte y el reino del sur, Israel y Judá. Israel se une a Siria para atacar a Judá. Pero el Señor no permitió eso, sino que levantó a la nación de Asiria, que derrotó a la nación siria, y por lo tanto Judá no fue atacada. Y Asiria, 18 años después, invadió a Israel y los llevó cautivos. Eso fue en el año 722 a.C. Y ahí fue el fin del reino del norte, el fin de Samaria, la capital de Israel. Y a partir de ese momento comienza entonces a desarrollarse la mezcla entre los judíos y los asirios que formaron el pueblo samaritano. Y entonces su ministerio, el ministerio de Israel, duró más de 50 años. ¿Qué dije yo? Isaías. El ministerio de Isaías duró más de 50 años. Y él trabajó y profetizó especialmente para el reino del sur, para Judá, aunque incluyó en los primeros 20 años la parte del norte también. Incluso fue antes y hasta durante el cautiverio en Babilonia de Judá. A partir de este capítulo 40, los teólogos consideran que Isaías está dividido en dos, capítulos 1 al 39 y capítulos 40 al 66. A partir del capítulo 40, el Espíritu de Dios inspira a Isaías para que su mensaje a Judá sea un mensaje de redención, de consuelo y de esperanza en el Mesías. Este capítulo comienza por profetizar la venida del siervo de Jehová, que es Cristo, anunciado por su mensajero, que los 4 evangelios identifican como Juan el Bautista. Y aquí vemos el consuelo que Dios da a su pueblo, estableciendo la firmeza de su palabra y su incomparable poder, sabiduría
y majestad creadora, finalmente Isaías nos presenta la fidelidad del Señor en este capítulo y su gracia habilitadora. Vemos entonces el capítulo 40, al principio del capítulo 40, cómo comienza. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es cumplido, que su pecado es perdonado. Aleluya. Que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto. Preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y así sigue él dando esperanza y consolación a Judá. En los siguientes versículos, él muestra al Dios Jehová incomparable. No hay absolutamente nada en la creación que pueda ser comparado con el Señor, con Dios. Hasta que finalmente los versículos 28 en adelante llegan y el Señor nos está animando, anima al pueblo y a nosotros que podemos tomar nuevas fuerzas. Nosotros estamos ahora mismo aquí. Dentro de unos momentos vamos a cerrar y abrir los ojos y prácticamente un cerrar y abrir de ojos ya estamos en el año 2019. El tiempo no se detiene. No hay time outs en la vida. No los hay. El reloj es un déspota sin misericordia. Al reloj no le importa para nada que estés agotado físicamente o emocionalmente. El tic, tic, tic sigue. Y al reloj no le importa un bledo lo que te está pasando. Esa es la realidad. Pero en el Señor tenemos nuevas fuerzas. Y necesitamos nuevas fuerzas. Y las necesitamos para poder levantarnos como las águilas, dice el versículo, renovando nuestro espíritu por arriba de las circunstancias y por arriba de lo terrenal. ¿Y qué vemos aquí en estos versículos? En primer lugar, que necesitamos nuevas fuerzas desde la fuente principal. Versículo 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él es el creador del universo, el todopoderoso. En Él podemos conseguir nuevas fuerzas. Él no se cansa, dice. Él es el omnisciente. Él conoce cómo manejar todas las cosas que a nosotros nos agobian, que a nosotros nos aplastan, que a nosotros nos preocupan. Las dudas, la incertidumbre. ¿Qué sucederá en el año 2019? Este mundo está cada vez más convulsionado y tenemos toda la vida diciendo eso. Porque es verdad, porque cada vez es peor. Amenazas de todo tipo. Y hay algunas amenazas que son peores que las guerras, porque destruyen el alma. Como la guerra espiritual que está lanzando la ONU y muchísimas otras organizaciones internacionales en contra de la humanidad. Pero en Él tenemos nuevas fuerzas. Necesitamos nuevas fuerzas de parte de un Dios generoso. El Señor no se queda con sus fuerzas para sí mismo. Él da nuevas fuerzas. Versículo 29. Él da esfuerzo a ¿quién? Al cansado. ¿Y qué más? Y multiplica las fuerzas ¿a quién? Al que no tiene ningunas. Yo no sé si has llegado alguna vez o estás ahora mismo en ese punto. Completamente agotado, no tengo para dónde ir, estoy
sin nada, no tengo opciones. Llegué al fin del camino. Sin embargo, dice que Él es quien da el esfuerzo y quien multiplica las fuerzas. Él no es un Dios tacaño. A Él pertenece toda la honra, toda la gloria. A Él pertenece todo el poder. Y Él está dispuesto a darlo. Necesitamos nuevas fuerzas de un Dios generoso. Necesitamos fuerzas de un Dios que es fiel. Versículos 30 al 31. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. ¿Sí? Eso es verdad. No solamente los viejos de 40 años como el pastor Yadín y otros que dentro de unos días cumplen 56 años, sino los jóvenes. Dice, los jóvenes se fatigan. En esta vida es así. Y se cansan. Y a veces hay algunos ya avanzados en años que miran a la juventud de hoy y dicen, pero ¿qué es lo que le pasa a la juventud de hoy? Por cualquier cosita están quejándose. De hecho, hay una generación que es la generación de los millennials, que en los Estados Unidos les llaman la generación de, ¿alguien sabe? Eso mismo, de los quejosos. Es la generación, wow, se me fue el nombre ahora, se me fue el título. Están siempre gimiendo, quejándose de todo. Y no aguantan nada. ¿Usted se acuerda del tiempo cuando en una entrevista de trabajo, una de las cosas más importantes era cuánto tiempo tú permanecías trabajando fielmente para una empresa? Okay, que uno chequeaba y dice, wow, tiene 6, 7, 10 años, esta es una persona confiable. Hoy en día, a la generación de los millennials no le importa un bledo eso. Ellos están hoy y se van mañana y ya se van para otro lado y realmente es que las cosas han cambiado. Las empresas a estas personas no les interesa ya su fidelidad, sino su capacidad. Y están dispuestos a pagarle lo que sea, lo que se merece su trabajo, mientras estén ahí. Porque se va vendrá otro mejor. O sea, el concepto ha cambiado totalmente y no quieren comprometerse. Y si se le pone una regla de vestimenta, esto es una crisis, y se van, algunos se van porque no quieren vestirse como la empresa le dice que se viste. Se van de su trabajo porque no se quieren vestir como la empresa le pide. O sea, y llegan al punto que ellos tienen tanta competencia que en varios de los países de Europa el suicidio entre jóvenes es altísimo porque no aguantan la presión. Nosotros pasamos por ahí y no aguantan la presión. ¿Quién ha dicho que la presión de hoy era mayor que la de nosotros cuando pasamos por ahí? Ahora nosotros la sentimos más. La sentimos más. Pero hoy día la tecnología ha avanzado en unos niveles increíbles que lo que nosotros hacíamos nos tomaba varios días para hacer. Hoy en día cualquier jovencito lo puede hacer en media hora y cuidado. Pero siguen cansándose los jóvenes y los adultos y los viejos. Todos nos cansamos. Necesitamos nuevas fuerzas. Y nuestro Dios es fiel. Dice el versículo 21, que los que esperan a Jehová, hay una promesa ahí, tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan a Jehová las tendrán. Él es el incomparable. No es ni siquiera comparable con los vigorosos jóvenes.
Pero tú puedes aprender a esperar a Dios. Él nunca se cansa, nunca llega tarde. A veces nosotros pensamos que sí. Y oramos al Señor y estamos en la expectativa de una respuesta. Pero déjame decirte, el Señor no llega tarde. Recordé la historia de una misionera, doctora, misionera en un pueblo, en una nación de África, que estaba trabajando entre niños. Y llegó un momento que una señora que tenía una niña de 2 años y dando a luz, a pesar de todos los esfuerzos, ella falleció y dejó una niña prematura que no falleció. Entonces la doctora estaba tratando de mantener a esa bebé recién nacida caliente, porque aunque era en África, muy a menudo las noches pueden ser bastante frescas. Entonces rápidamente las ayudantes de ella comenzaron a buscar fuego y a preparar fuego para acercarse a la niña al fuego y protegerla con su cuerpo durante la noche. Al día siguiente la bebé sobrevivió. Al día siguiente la doctora reunió a sus niños, a quien ella le enseñaba durante el día, y les dijo que tenían que orar por la hermanita de 2 años que estaba llorando y por la bebé, porque necesitaban una botella de agua caliente. Ustedes saben cómo son esas botellas de goma que se le echa agua caliente, ¿verdad? Es así que se le llama, una botella de agua caliente. Imagínense, bueno, hubo una de las niñas que dijo, vamos a orar, vamos a orar, vamos a pedir al Señor por una botella de agua caliente y que llegue esta tarde y que también el Señor mande una muñeca para la niña de 2 años que está llorando. Y dice la misionera que cuando ella escuchó eso de la niña, ella tragó profundo porque ella no lo creyó, o sea, ella dice que tenía 4 años como misionera en ese sitio y nunca había llegado nada de ningún sitio. Y bueno, pero ella no quiso afectarle la fe a la niña. Y bueno, y oraron al Señor. Ella se le olvidó todo eso y siguió en su afán. Y en eso le dieron el aviso, en horas de la tarde, le dieron el aviso que había un vehículo frente a la puerta de su casa. Y ella sale para allá y cuando llega ya el vehículo se había ido, pero dejaron una gran caja. Y cuando ella vio eso, se estremeció su corazón. Pero ella dijo que no quería abrirlo sin los niños. Buscó a los niños y todos juntos abrieron la caja y comenzaron a sacar cosas y ella comenzó a distribuir entre los niños. En eso puso la mano allá adentro y adivinen qué sacó. La botella de agua caliente. En África. Entonces cuando la niña vio eso, dijo, pero si llegó la botella, también llegó la muñeca, y ella como se metió adentro de la caja buscando y finalmente sacó la muñeca también. Ahora fíjense lo importante esto, hermanos. Dios escucha las oraciones mucho antes que nosotros las hagamos. Porque esa caja viajó 5 meses para llegar allá. O sea que más de 5 meses antes, Dios había escuchado la oración de esa niña por esa botella de agua y por esa muñeca. Nosotros tenemos un Dios fiel.
si solamente estamos dispuestos a esperar a Jehová. Él actúa, Él hace. A veces no estamos dispuestos a creer. Es demasiado grande. Nosotros alabamos a un Dios grande, decimos que tenemos un Dios grande, que Él es el creador de todas las cosas, que Él es el todopoderoso, pero no creemos lo que decimos. Tenemos un Dios fiel. Él nunca se cansa, nunca llega tarde y te dará más de lo que necesitas. Dice ahí que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Le dará nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas. Más de lo que tú necesitas. Necesitamos nuevas fuerzas para seguir luchando. Primero necesitamos nuevas fuerzas desde la fuente principal que es nuestro Dios. Necesitamos en segundo lugar nuevas fuerzas para seguir luchando. Es que la carrera no se detiene. El 2019 ya está a la puerta. Y va a venir con fuerza. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, que tampoco duerme ni coge vacaciones. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y a partir de ahí comienza a describir la armadura. Pero esta es una realidad, hermanos. Es acercarnos a Dios porque la fortaleza es en Él. Fortaleceos en el Señor. Repito, tan a menudo yo pregunto a los hermanos, ¿cómo está tu devocional? ¿Qué estás haciendo en tu devocional? Y es rara que la respuesta sea, bien, estoy haciendo esto, esto y esto. Normalmente la respuesta no es alentadora. Si no pasas tiempo con la palabra de Dios y con el Señor, ¿de dónde vas a sacar fuerzas? Las nuevas fuerzas y las alas del águila son dadas por Jehová. No es, miren, a veces es verdad que la alabanza fortalece. La alabanza que es conforme a la palabra de Dios fortalece. Pero es la palabra de Dios la que te va a alimentar de verdad. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo tanto, dedicarse a meditar en la palabra de Dios es necesario, es imprescindible para tener nuevas fuerzas. En tercer lugar, necesitamos nuevas fuerzas para seguir resistiendo. Resistir al diablo, como leímos en el pasaje de Efesios 6. También en Santiago capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. El Señor es que pone las condiciones
no somos nosotros. Nosotros a veces entendemos que le hacemos un favor al Señor al venir a la iglesia. Hay gente que dice, no, ya, yo voy a la iglesia una vez a la semana y eso es suficiente. Oh, bravo, le estás haciendo un favor a Dios, ¿eh? Sí, yo leo la palabra de Dios de vez en cuando. Oh, otro favor más a Dios. Dios tiene, mira, Él te debe la vida a ti. Perdonen el sarcasmo, pero a veces con el sarcasmo vemos con claridad lo que en la falta que estamos. No, hermanos, miren, nosotros no hacemos ningún favor al Señor. Es el Señor que nos hace uno y otro y otro y otro y una infinitud de favores. Nosotros deberíamos estar en el infierno ardiendo y el Señor nos ha dado gracia en Cristo Jesús. Nos ha prometido, nos ha garantizado salvación, vida eterna con Él, a pesar de nuestro pecado. Los favores vienen de Él hacia nosotros. Él no necesita de ti ni de mí. Resistir las pruebas y las tentaciones. Necesitamos nuevas fuerzas para resistir. Primero a los Corintios capítulo 10, versículo 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Esa palabra, recuerden que esa palabra tentación es exactamente la misma palabra que prueba. Los traductores es que a veces traducen tentación, a veces traducen prueba, pero es exactamente la misma palabra. Por lo tanto, este versículo, aún en su contexto, puede aplicar a cualquiera de las dos. Puede aplicar a tentación como a prueba. Y no hay prueba ni tentación que venga a tu vida que no sea similar a la que haya venido a cualquier otro ser humano. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, tú no eres alguien que está fuera de este mundo y que las tentaciones, las pruebas que vienen a ti son especiales. No, el Señor dice que no. Y después el Señor dice en ese versículo, primero a los Corintios 10:13, que fiel es Dios. O sea, Él no va a permitir que llegue a tu vida una tentación o una prueba que sea más difícil, que tú no puedas resistir. Dios te promete eso. Dios te hace ese favor a ti. Leo, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que juntamente con la tentación te dará la salida para que podáis soportar. ¿No es esa una tremenda promesa? A veces pensamos que ya esto es lo final, ya yo no resisto más. Si el Señor te tiene esa prueba, es porque la puedes resistir. En Él la puedes resistir. Él es fiel y te dará las fuerzas que tú necesitas para este momento, para ese momento. Él es fiel. Ahora, recuerden, a menudo nosotros no tenemos las fuerzas porque no nos hemos estado alimentando. El Señor tiene la respuesta en su palabra. Y si tú y yo pasamos tiempo meditando su palabra, cuando llegue la prueba, ya tenemos las fuerzas para cruzar por ella. ¿Se entiende? Imagínese una persona que está malnutrida. Y entonces, malnutrida, tiene las defensas bajas por la falta de nutrición. No soy médico, pero creo que más o menos eso no está errado. Y entonces hay un brote de algún virus, de alguna enfermedad. ¿Cuál es la persona que va a resistir mejor a ese brote de enfermedad? El que está bien nutrido.
está físicamente preparado para resistir el ataque de esa enfermedad. Pero el que está malnutrido, no. Espiritualmente viene siendo lo mismo. Necesitamos nuevas fuerzas para seguir resistiendo. Resistir con nuestros ojos puestos en la gloria. Mis hermanos, con los ojos puestos en Jesús. Hebreos nos anima a eso mismo. Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 3. Nos dice, miren, todas estas personas comienzan desde el principio, los hijos de Adán, y sigue a través de los héroes de la fe, y después llega al capítulo 12 y dice, ok, ahora que tenemos toda esta gente que ustedes han visto, que sí tuvieron éxito en su vida, glorificaron al Señor con su vida, pues entonces al tener estos testigos, todos ellos hombres y mujeres, igual que tú y yo, si todos ellos pudieron hacerlo, pues tú y yo también lo podemos hacer, pero con los ojos puestos en el Señor Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Necesitamos nuevas fuerzas para seguir trabajando. Gálatas 6:9 dice, no te canses pues de hacer lo correcto, de hacer el bien, porque a su tiempo dice, segarás, si no desmayas. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y nosotros desmayamos justamente a menudo porque no estamos bien alimentados, no estamos fortalecidos, nuestro cuerpo está debilitado. Espiritualmente viene siendo lo mismo. Primero a los Corintios 15:58, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dice, es creciendo. Creciendo significa que no se detiene, es un crecimiento continuo. Y después dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Como dijimos ahorita, no hay time outs. Yo voy a tomar un descanso en la vida cristiana, ¿no? Ni en la vida cristiana ni en ningún otro tipo de vida. No hay time outs. Los niños quieren ser adultos y los adultos dicen, ay, si yo pudiera regresar atrás. Primero a Timoteo capítulo 4, primera a Timoteo 4, 9 y 10 dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de los hombres, mayormente de los que creen. Trabajamos y sufrimos. Necesitamos nuevas fuerzas. Esa palabra, trabajamos y sufrimos, en el original es una sola palabra. Es trabajar hasta el agotamiento, es trabajar con angustia. Pablo dice, así trabajamos nosotros. Necesitamos nuevas fuerzas para perseverar. Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Esa palabra sufrido es perseverando en la tribulación, constantes en la oración. Un individuo por el nombre de Arthur Gordon dijo, no existe suficiente oscuridad en el universo para apagar la luz de una sola vela. Interesante. No existe suficiente oscuridad en todo el universo para apagar la luz de una sola vela. La oscuridad no apaga nada. Si se prende la vela, la luz va a estar ahí. Mientras la vela esté prendida, la luz va a estar presente. Y esto trae luz a nosotros. No hay, en tu vida no va a llegar una prueba tan oscura, tan difícil,
que nuestro Señor no te pueda dar fuerzas para cruzar por ella. Hay un himno en nuestros himnarios, no es uno de los himnos nuevos que estamos cantando últimamente, pero es un himno que está en nuestro himnario que se llama Su gracia es mayor. Fue escrito por Annie Johnson Flint. Annie Johnson, cuando era solamente ni preadolescente, tenía unos 6 o 7 años, su mamá murió. Y su papá, a ella y a su hermana, casi sin recursos, trató de criarlas. Finalmente hubo una familia que se apiadó de las 2 niñas y las adoptó. El papá no podía porque ya estaba enfermo y después se murió a los pocos meses de las niñas ser adoptadas por la familia Flint. El papá murió. Y ella fue creciendo en esa familia y finalmente sus padres adoptivos murieron. Su hermana menor fue diagnosticada con una enfermedad terminal y después ella misma fue diagnosticada con una artritis que la iba... ¿Qué pasó? Artritis, no es artritis, ¿ok? Que la estaba atrofiando. Y ella escribió centenares de himnos y uno de ellos fue este: Su gracia es mayor. Dice así: su gracia es mayor si las cargas aumentan. Su fuerza es mayor si la prueba es más cruel. Si es grande la lucha, mayor es su gracia. Si más son las penas, mayor es su paz. Y el coro dice: su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder del Señor, pues de sus inmensas riquezas en gloria abunda su gracia, abunda su amor. Segunda estrofa: si nuestros recursos se han agotado, si fuerzas nos faltan para terminar, si al punto ya estamos de desesperarnos, el tiempo ha llegado en que Dios puede obrar. Su gracia es mayor. Hubo también un individuo que escribió lo siguiente: ¿acaso no crece en el sol cuando está completamente oscuro? Cuando está completamente, total oscuridad, ¿tú dejaste de creer en el sol? Tú sabes que el sol está ahí. Nosotros sabemos que el Señor está ahí. Y sus promesas no fallan. Y Él nos dará nuevas fuerzas y nos dará alas como el águila para nosotros levantarnos por encima de las tormentas. De hecho, el águila es el rey de las aves. El águila es súper torpe cuando está en la tierra, en el piso. Pero qué majestuosa cuando está en los aires. Y cuanto más alto y más fuerte es la brisa, más esplendor tiene ese pájaro. Esa es la verdad, que es realmente esbelto esa ave. Las luchas son muchas. El cansancio puede aumentar, se acumula. El corazón se desanima, el alma pierde la esperanza. Pero a los que esperan a Jehová, ellos tendrán nuevas fuerzas. Y sus fuerzas serán multiplicadas.
que recibirán alas como el águila. Y por lo tanto, para nosotros el 2019 no debe desanimarnos, sino animarnos. Porque Cristo está cerca. Y si Él nos tiene aquí es porque Él entiende que todavía somos útiles para su gloria. ¿Recuerdas eso? Por favor. Si tú estás vivo todavía hoy, es porque Dios quiere que tú seas útil para su gloria. Seamos nosotros fieles a Él. Padre, en Cristo Jesús, gracias por este pasaje que nos anima con nuevas fuerzas al terminar este año, al iniciar el nuevo. Pedimos, oh Señor Dios, que tú nos acompañes en esta jornada como tú has prometido. Y pedimos, oh Padre, que para este nuevo año, aquellos familiares de nosotros que aún no se han convertido a Cristo, tu gracia que es mayor, los mueva, aún a pesar de ellos, a convertirse a Cristo Jesús, a entregar su vida, su alma, todo su ser. Y a nosotros, Señor, que tú ya nos salvaste, no por nosotros, no porque somos mejores y no porque somos peores, porque tú ya nos alcanzaste. Unos van primero, otros van después. Aquellos que ya tú, en tu gracia, nos diste la salvación, nos regalaste la salvación. A nosotros, Señor, danos las fuerzas que necesitamos para magnificar el nombre de Cristo Jesús en nuestras vidas. Esto te lo pedimos, por favor. Amén.